Chéquense. Duré 2 minutos en silencio. 2 minutos, ¿ok? No duré más que 2 minutos. ¿Y a poco no se sintió una incomodidad? ¿O no? Hasta yo me sentí incómodo. Así como que, síguele. Si aguantas un minuto más. ¿No se sintió una incomodidad? Se los pregunto, ¿no? ¿Se siente una incomodidad cuando te paras enfrente de la persona y estás en silencio? ¿No? Dices, ¿este vato qué o qué? ¿O no? Por lo regular pasa eso. Y la prédica hoy es la esencia del pecado. Una pregunta, ¿qué se imaginan por esencia? ¿Mm? Una raíz, olor, ¿verdad? No nos vayamos tan espirituales. Esencia es así como que hueles, ¿no? Tiene una esencia. Esencia en el diccionario es algo que permanece, que es algo que no se puede inmolar. Esa es la definición de esencia. Algo que no se puede cambiar. ¿Por qué me quedé 2 minutos en silencio? Quiero que te imagines en aquel tiempo en donde Dios estuvo callado 400 años, que no mandó profeta, que no mandó nada. 400 años. Nosotros no pudimos aguantar 2 minutos. Pero hay algo hoy en día, algo muy diferente. Porque ahorita Dios sí está hablando, pero ahora el silencio es por parte del pueblo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues es por muchas cosas y de maneras diferentes, porque todos somos mentalidades diferentes. Puede ser de una manera, no sé, que no oras, que no lees. Puede ser de cualquier otra manera, no te congregas. No sé, puede ser de muchas otras maneras, pero hoy yo te quiero hablar de la esencia del pecado, que es algo que te impide poder hablar con Dios. Y Dios anhela que tú estés hablando, que Dios quiere que tú le respondas. Dios te está hablando, te está diciendo, hey chiquito, ven. Pero a veces estamos así. La esencia del pecado, la esencia, como dijeron, es como un olor, ¿no? ¿Quién no ha ido a abrazar a alguien? Lo abraza y te vas y todavía hueles a esa persona. ¿No? ¿No les ha tocado? No, a mí me pasa siempre casi. Y en especial con las mujeres, una de cada hermana, su todavía tiene ese perfume. Y es más, todavía ni viene la persona y ya, ahí viene fulanito. Y sí llegó. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? Porque la esencia del pecado habla. En vez de que hablemos nosotros como hijos, habla a veces más nuestra esencia de pecado. Y a veces nosotros como iglesia rechazamos a esas personas. Pero Jesús no nos mandó a rechazar a personas. La iglesia debemos de aceptar a esa persona, aceptarlas tal y como son. ¿Verdad? Y hoy te quiero hablar de eso. Hoy quiero tocar ese tema. Voy a tratar varios puntos y sí me gustaría que estuvieran aquí atentos. La verdad, es que la esencia, hablar del pecado en una iglesia es algo muy incómodo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vemos identificados y a veces en muchas maneras nos vemos ofendidos. Y eso es algo muy delicado, el cual se tiene que tratar con ligereza. No con ligereza, perdón, con cuidado. Y es algo que me gustaría hacer, pero es algo que se tiene que hablar en la iglesia del pecado. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablarles y motivarlos, darles, que la gracia de Dios y te va a sobrellevar de gran manera, te va a proveer, te va a sanar. Es muy padre hablar de eso. Pero al momento que hablamos de pecado, como que ya no nos gusta tanto venir a la iglesia. Pero es algo muy necesario, porque si no entendemos el valor del pecado, no vamos a entender por qué Jesús fue a la cruz. ¿Sí me explico? Debemos de entender por qué Jesús fue a la cruz. Y es por eso que tenemos que entender lo que es el pecado en nuestras vidas. ¿Ok? Y algo, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pues muerte, ¿no? El pecado es muerte. Yo te quiero preguntar, ¿alguna vez tú
leíste en la Biblia que Jesús fue a un funeral? ¿Fue a un funeral Jesús? Si Jesús iba con un muerto, ¿sabes lo que hacía? Lo resucitaba. Jesús iba a un funeral, yo creo que resucita porque resucita a la persona. ¿Sí me explico? Y fíjate que Jesús en cualquier área de su vida nunca le dio permiso a la muerte entrar a su vida. De ninguna manera. Y te voy a leer una parte de la Biblia que es en San Juan 19, no vayas, te lo voy a leer, 19:30, para que veas la calidad de humano que era Jesús. Fíjate. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y ahí se estaba cumpliendo una profecía. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dice, y habiendo inclinado su cabeza, imagínatelo, él estaba así. Él estaba así. Él inclinó su cabeza. Y entonces, ¿qué dio? Dio su Espíritu. ¿Sabes lo que estaba haciendo en pocas palabras, traducido a nuestro lenguaje? Es como que, muerte, puedes entrar. ¿Sí me explico? Él nunca le dio permiso a la muerte de ninguna manera. De ningún lado lo dejó entrar. Pero Él dijo, voy a entregar mi espíritu, es muerte, puedes entrar. Inclina su cabeza y entra la muerte. Pero muchos podemos ser como esos Pedros que dicen, no, Jesús, no vayas a morir, te necesitamos. No era necesario que Él muriera. Él dice, es necesario que yo muera para perdonar, ¿qué? Sus pecados. Porque nadie, solamente un hombre perfecto que estuviera aquí en la tierra es el único que sería el método de salvación para nosotros. Y ninguno de nosotros estamos calificados para eso. Solamente un hombre perfecto, un hombre que descendió del cielo siendo Dios, descendió aquí a la tierra. Siendo Dios, se hizo 100% hombre y 100% Dios. Él venció toda tentación. Muchas veces pensamos que en donde viene en Lucas capítulo 4 que está en el desierto, venció toda tentación. Él les dice, escrito está, escrito está, escrito está. Muchas veces pensamos que hasta ahí se acabó la tentación. Pero no, día tras día Él estuvo venciendo esa tentación. Porque también era hombre. Y tenía mucha responsabilidad porque no solo era hombre, sino también era Dios. Pero Él se mantuvo hasta el final, hasta un punto en que el decir, muerte, puedes entrar. Y entró el Espíritu. ¿Y por qué te toco todo este tema? ¿Por qué inicié con 2 minutos de silencio? Es porque la esencia del pecado nos está impidiendo nosotros poder hablar con Dios. La esencia del pecado, perdóname por la palabra que voy a decir, pero la esencia del pecado es la estupidez. Así es eso. La esencia del pecado puede ser otras cosas, pero eso es. Son palabras fuertes, pero son muy necesarias. Porque si no entendemos la doctrina del pecado, si no entendemos lo que es el pecado, no podremos saber por qué Jesús hizo eso, por qué Jesús hizo el otro, por qué Jesús habló esto. ¿Sí me explico? No vamos a necesitar de un Salvador. ¿Sí me explico? Mira, algo que Jesús le gustaba hacer era orar. Y sabes, en varias citas, nada más te voy a dar las citas, no las voy a leer. En Mateo 6:9, en Lucas 11:1, en Lucas 16, Jesús era alguien que se identificaba como hijo. Hago una pregunta, yo que soy hijo, ¿yo puedo llegar a mi casa? ¿Puedo abrir la puerta? ¿Me puedo sentar? ¿Puedo prender la tele? Si hay unas papitas y una coca, vámonos para adentro, voy a agarrar lo que quiero. ¿O no? ¿Por qué? Porque es tu casa. Y sabes que eres el hijo de la casa. De la misma manera Dios quiere que te acerques a Él como un hijo. Y Jesús, ¿sabes lo que hacía? Él se iba a escondidas. Y los discípulos lo buscaban. ¡Hey! ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y Jesús orando. ¿Y dónde está Jesús? Ellos querían que le enseñaran. Y ellos buscaban a Jesús en todo momento. Y Jesús estaba orando, pero Él oraba de una manera que se identificaba como hijo.
¿Y qué crees? La esencia del pecado te quiere quitar eso, que te identifiques como hijo. Y son puntos que quiero ir tratando. Nada más siempre hago un paréntesis. Siempre, se los prometo, siempre hago una estructura así de la prédica. Hombre, voy a empezar con esto, siempre ya a la mera hora ya me meto de todo un poco. Y ahí ando diciendo, pero déjame organizarme, ¿ok? Pero bueno, Jesús vino también a destruir la muerte. Al momento en el que Él resucita, Él destruye la muerte en nosotros. También, Él dice que nosotros somos coherederos, ¿verdad? Algo que te quiero hablar es algo muy importante. Sobre cuando nosotros tenemos la esencia del pecado, no hay entendimientos de nosotros. No podemos entender lo que es la salvación. No vamos a entender por qué es la santidad. Y no hay entendimiento sobre el amor de Dios en nuestras vidas. Algo que te quiero compartir, que quiero que me captes en este momento, son cosas, la verdad todos pecamos. ¿Ok? Todos alguna vez pecamos, alguna vez caímos. Pero te quiero compartir algo. Es diferente caer a practicar. Quiero que lo ubiques bien eso, porque eso es lo que el enemigo te trata de meter. No, tú eres un pecador, no sirves. ¿Quién no ha pecado y se ha sentido avergonzado de leer la Biblia? ¿Quién no ha pecado y ha dicho, no voy a ir a la reunión porque no merezco eso, no merezco esa bondad de Dios? Eso es lo que te mete el diablo. No voy a orar, qué vergüenza lo que hice. ¿Sabes qué es eso? Eso no es ni Satanás, no es nada, es el Espíritu Santo trayéndote convicción de pecado. Pero cuando sientas eso es cuando más debes de hacerlo, porque en la palabra dice que el Espíritu Santo vino a traer convicción de pecado. Convicción, ¿ok? Y eso es algo muy importante que quiero que llegues a entender. Nosotros pecamos, sí, pero no lo practicamos. Nosotros somos pecadores. Quiero que yo, aún estando aquí, se pueden imaginar, no, ese dato no peca, no hace nada. No, también soy pecador. Y hay cosas, la esencia del pecado, hay un pecado oculto. En Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas ocultas. Cosas ocultas te da a entender que son cosas que tú no sabes que tienes. Y yo te quiero hablar de personajes de la Biblia, súper famosos de la Biblia. Personajes así como Elí de Samuel, Jacob y Moisés. Personas que tú dices, no, esos hombres, mis respetos. Pero también cometieron pecado, pero no practicaron el pecado. ¿Sí me explico? Y no te quiero, en serio, no quiero que tengas tu mente en el hecho de que, ay, entonces voy a pecar, acá no lo voy a practicar una vez. Si lo haces una vez por año y dices una vez por año el pecado, está bien. Yo te quiero hacer una pregunta. Esto es no bíblico, no nada, pero es nomás una pregunta que te quiero hacer para que pienses en algo. Si Dios te diera la oportunidad de pecar, ¿con qué pecarías? Ya pensaste, ¿verdad? Bueno, trabaja en ello. Porque eso es lo que tu carne desea. Y créeme, no es que esté mal. Es que estamos en un mundo que es de carne. Estamos en este mundo de la tierra. Pero nosotros venimos a ser luz y venir a ser sal de este mundo. Mira, mientras más te acerques a la luz, ¿qué pasa? Más ves tu pecado. ¿Sí me explico? Si tú, lógicamente, si estás en este lugar todo oscuro, ¿qué vas a hacer? Encender la luz y vas a poder ver todo lo que hay. De la misma manera es con la palabra. Si tú más lees la palabra, más vas a ver tu pecado. Eso es lo que pasa cuando tú lees. Eso es lo que pasa cuando tú oras. Eso pasa es cuando tú te estás congregando. ¿Sí me explico? Y eso es algo muy importante que tienes que entender. Esa esencia del pecado que nos impide hablar, que nos impide identificarnos como hijo de Dios y que nos hace sentir condenados.
Esa es otra. Sentirse condenados es, no puedo leer la palabra, no puedo orar, no puedo ir a la iglesia, no puedo alabar. ¿Por qué? Porque no soy digno. Exacto, por eso alabas, porque no eres digno. Tú alabas porque Él es digno. ¿Sí me explico? Nunca vas a alabar sintiéndote perfecto. Vienes a alabar porque no eres digno de alabar, porque no eres digno, pero Cristo murió por ti y por mí para que nosotros pudiéramos tener ese acceso al Padre. ¿Sí me explico? Cheque. Una de las consecuencias de la esencia del pecado es que no vamos a entender por qué la salvación. No vamos a entender la salvación. Aquí escribir, si no entendemos la doctrina del pecado, no sabemos por qué Jesús fue a la cruz. No entendemos por qué fue necesario. No entendemos cómo tiene que ser tratado el pecado. Déjame decirte que el pecado se tiene que tratar. Se tiene que tratar. El trato del pecado tuvo que ser por un ser perfecto aquí en la tierra, y el único era Jesús. Quiero que entiendas. Nosotros no podemos compartir de buenas noticias sin saber las malas noticias. ¿Sí me explico? ¿Cómo queremos estar compartiendo Cristo murió por ti? Todo eso. Ok, pero son las buenas nuevas de la salvación. Y ok, la persona sabe que pues, ¿en qué momento estaba mal? ¿Sí me explico? Tenemos que presentar a las personas lo malo y lo que es ahora lo bueno. Muchas veces nomás llegamos con lo bueno. No, que Cristo murió por ti, te dio salvación. Déjame decirte que a las personas no se invita realmente a aceptar totalmente a Jesús. Porque mira, un cristiano puede ser de un momento, pero un discípulo es para toda la vida. ¿Sí me explico? Yo puedo ser un cristiano aquí a la vuelta y si le quieres recibir a Cristo, no, pues sí, ok, acepto al Señor Jesús como Salvador, bla, 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 bla. Ya, eres cristiano. No, pues la verdad no. Y tú sabes que la palabra cristiano se lo usaba para ofender a las personas que seguían a Cristo. Es como un ejemplo, es un ejemplo. Cuando tú estás en la escuela y tú ves al más listo, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Nerd. Bueno, así se le decía a los discípulos de Cristo. Ahí vienen los cristianos. O sea, tú no estás llamado a ser cristiano, tú estás llamado a ser un discípulo de Cristo. Pero la esencia del pecado te impide eso. Te impide sentirte puro, te impide sentirte. Mira, yo quiero que sepas que nosotros éramos unas personas sin esperanza. Muchas veces tengo la esperanza de, no, eras una persona que no tenía nada de esperanza. La esperanza la trajo Cristo. Y al momento de nosotros estar en Cristo, tienes esperanzas. ¿Sí me explico? Quiero que sepas bien esto. No compartas nada más a Cristo diluyendo el mensaje. Quiero que vayas a Romanos, creo que es 1:16. Hijo eso. Este versículo a mí me retó. Me retó en el momento de compartir a Cristo. 1:16, creo que es el 1:16. Sí es ese. Cheque. Si no entendemos la esencia del pecado, no entendemos lo que es para qué fue la salvación. No entendemos para qué fue hecha la salvación. Pero si hay otra cosa, no podemos entender lo que es el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has avergonzado del Evangelio? ¿No? Yo te respondo con mi respuesta humildemente. ¿Va? Yo sí me he avergonzado. ¿Cómo? No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero que digan, a ese hombre es tan bueno, pero solo le hace falta Cristo.
¿Nadie ha dicho eso? Yo sí lo he dicho y muchas veces. Yo lo he dicho con mi propia madre. Mi madre va a ser una gran evangelista, pero solo le hace falta Cristo. ¿Sabes? Cuando nosotros expresamos eso, estamos diciendo, la palabra no tiene tanto poder como para convencer a una persona. Quiero que sepas que tú no eres quien hace entender a la persona. Tú no haces, tú no conviertes a la persona. Tú eres un instrumento de parte de Dios. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Él es el que trae convicción, Él es el que trae todo eso, todo lo necesario, toda la convicción de pecado en la persona para que ella se arrepienta. Nosotros, nuestro trabajo es guiarlos a un arrepentimiento y guiarlos por el camino de la fe. Porque esas dos son las llaves de la entrada del reino. No son por sus buenas obras, no es porque sea buena persona, no son por sus acciones. Es base a un arrepentimiento y a una fe. ¿Sí me explico? Eso es lo que se necesita hoy en día y nosotros somos los encargados de expandir el reino de Dios. Pero ¿sabes por qué no podemos extender el reino de Dios? Porque el reino de Dios primero tiene que caer en nuestros corazones para que pueda ser extendido aquí en la tierra. Si el reino de Dios no cae aquí en nuestro corazón, no está en nuestros corazones, ¿cómo planeamos? ¿Cómo planeamos? Por eso te digo, yo sí me he avergonzado del Evangelio. Y eso fue algo que me retó. ¿Y sabes qué fue lo que hice después? Cuando leí eso, estaba en el instituto bíblico. Estaba en un instituto bíblico y cuando el maestro me lo expresaba, yo dije, yo me estoy avergonzando. Y cayó un peso y una carga que ¿sabes lo que hice como todo buen mexicano? ¿Sabes qué crees que hice? Hice una carne asada. ¡Vámonos! Vamos, estaba en Monterrey en el grupo de familia estaba, vamos a hacer una carne asada o qué. Hombre, se puso así los ojos. Mira, no importa cuál sea el método, o sea, el olor de la carne, la esencia de la carne. Oye, no se me pensó eso. Pero eso es a lo que voy. ¿Sí me explico? Usé un método como, ¿cómo podré decirlo? Habemos personas que somos religiosas, porque mira, nosotros en nuestra carne, desde siempre hemos tenido orgullo, ego, ira. Eso es el pecado. ¿Sí me explico? Y yo pude haber hecho un método carnal, por así decirlo. Cité a mi familia para decirle, vamos a hacer una carne asada, ok. Sobre, yo pongo esto, yo pongo el otro, mi familia, pum, 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 pum. No me voy a ir hasta el fin de semana a Nuevo Laredo. Ok, pues está bien. Oh, pues ya fuimos. Y ¿tú qué vas a poner? No, yo le dije, yo voy a poner lo mejor. Yo voy a poner lo mejor. Oye, algo que a mí me frustraba, ¿sabes qué era? Que a muchas iglesias, prediqué en varias iglesias compartiendo mi testimonio y muchas personas fueron edificadas y yo, con ganas, me sentía utilizado por Dios. Pero al momento de que cuando leo esto, digo, no te avergüences, y el maestro dice, ¿has hecho esto? Y lo sí, ay, más con mi familia. Oye, cayó un peso increíble que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente qué estoy haciendo? Y llego a Nuevo Laredo ese día y les comparto el Evangelio, pero no les comparto totalmente de que quiera aceptar a Cristo. Les compartí mi testimonio. Había sido transparente con muchas iglesias, con personas, pero con mi familia, mi hermana esa vez se quedó así. ¿Cómo pudiste haber hecho eso? ¿Cómo? ¿En qué momento? Y yo, de ahí me rescató Cristo. ¿Qué hice? Presenté las malas noticias para poder presentar las buenas noticias. Tenemos que mostrarle a la gente y guiarlas a un arrepentimiento. Yo le dije, yo me arrepentí y yo estoy creciendo en la fe. Me falta mucho todavía, pero sigo creciendo. Cometo errores, pero no lo practico. El enemigo es tan sutil que en cualquier momento él va a decir, no eres digno, no leas, todo eso. Esa es la esencia del pecado. Y muchas veces, ¿sabes? Conocemos a un congregante, un hermano de la iglesia que cayó en pecado, que lo vimos allá, acá, con el codo. No sé, un ejemplo, ¿verdad? Es solo un ejemplo. Que lo vieron así, y no, hombre, hasta los rechazas, hazte para allá. No, se me pega. No,
Al contrario, lo que debemos hacer es abrazarlos, porque ¿sabes qué? Eso fue lo que nos enseñó Jesús. ¿Sabes? Cuando Él es arrestado, ¿sabes quién lo entregó? Judas. ¿Y sabes quién fue el que le fue a dar un beso? El último beso, por decirlo. Judas. Él se acercó. Maestro, maestro. Él le dice como que rabí, rabí. Un besote. Ah, arréstenlo. ¿Sabes? Muchas veces nos tenemos que dejar besar a pesar de que nos traicionen, a pesar de que hay una traición de por medio. Y vaya que fue un pecadote, pero era necesario que pasara eso para que Él fuera a la cruz. Fíjate, muchas veces juzgamos a Judas así como que, no me zárpale, no se me va a pegar tu pecado ahí. Pero gloria a Dios por la vida de Judas. Por algo está ahí en la Biblia, ¿sabes? Y hay una parte, no recuerdo la parte de la Biblia, pero que dice que ella había sido predestinado para eso. Él ya había sido predestinado para eso. Y nosotros aún así leyendo la Biblia lo juzgamos y le decimos. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia pecaminosa. Eso es lo que brota de nosotros. Juzgar. No, que esa persona es bien religiosa. Mira, que sea religiosa, pero yo lo voy a seguir aceptando. Mira, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros como cristianos lo que estamos haciendo es venirnos a refugiar a la iglesia. No aceptamos el compromiso. No aceptamos ese compromiso que te pide la Biblia. ¿Y qué es lo que hacemos para sentirnos bien, para saciar esa esencia pecaminosa? Venimos a sentarnos y a escuchar la palabra. Pero no sé si has escuchado hace rato los anuncios que van a salir a los hospitales. Ah, pero es que vengo bien cansado del trabajo. No puedo. Imagínate que Jesús hubiera dicho, no puedo ir a la cruz, me va a doler. No, hombre, fíjate que una acción tan pequeña como ir a entregar tacos, dijeron, entregar un café, puede tener tanto impacto que puede ser de impacto de una eternidad. ¿Cómo sabes algo? Muchas veces nosotros no podemos expresar adoración porque nos sentimos con esa esencia del pecado. O viceversa, nos sentimos muy bien y andamos aquí adorando. No, que digno eres tú y salte y salte. Pero sabes algo, no del hecho de que estés aquí en la iglesia no significa que estés adorando genuinamente. Yo puedo levantar mis manos y cantar y decir que Él es digno, pero sabes algo, también puedo creer que hasta un zapatero que anda afuera en los domingos en una plaza puede estar adorando más que yo que aquí que estoy predicando. Él puede estar adorando más que yo, porque Él entrega todo. Él entrega todo. Su sacrificio. Él, en Romanos 12:1 dice que presentarnos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Y yo no te estoy diciendo que tú no sepas adorar ni nada de eso, pero te invito a que siempre vayas a la segunda milla, que siempre des más. Eso es algo muy importante. Ya les hablé sobre no tenemos entendimiento por la salvación, no tenemos entendimiento por el Evangelio y también no tenemos entendimiento sobre el amor de Dios. En Romanos 8:1, aquí en la pantalla lo leemos si quieren. ¿Sabes? En muchas ocasiones vemos a Jesús como Santa Claus. Si me porto bien, me trae bendición. Si me porto mal, pues no hay bendición. ¿Sí me explico? Y déjame decirte que así no funciona el amor de Dios. Porque aún siendo pecadores, Él mandó a su Hijo. ¿Sí me explico? Aún sabiendo nuestra condición pecaminosa, Él mandó a su Hijo. Y su Hijo, ¿qué hizo? Aceptó, obedeció. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Quiero que te lo grabes muy bien. ¿Sabes cuál es? No lo quiero manejar así como enemigo, pero
para que se pueda entender. ¿Quién es el que te hace sentir condenado? Tu conciencia. Hijo, esa conciencia. Investigué qué es conciencia en Google. Ese Google tira un paro. No, dice que es una voz interna que te dice qué hacer y qué no hacer. Google te lo dice, no es la Biblia, es algo fuera de la Biblia. Pero yo te pregunto, ¿la conciencia es eso? Yo te puedo decir, ¿la conciencia es eso realmente? Fíjate, yo puedo estar aquí predicando, pero me puedo estar acordando. ¿Te acuerdas aquella vez que hiciste eso? ¿Cómo me voy a sentir? Oh, me dijo eso. Pero tengo que responderle como Cristo. Escrito está que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Y creo que, mira, yo te voy a decir quién era yo antes. Iba a la iglesia, pero ahora bien astuto. ¿Sabes? Porque me da penilla. Porque, un ejemplo, como lo que les estoy diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo estando ahí sentado, yo decía, bueno, tengo chance de un pecadito más. Era bien abusado. Era bien abusado. No quería soltar áreas de mi vida. Era así como que, mira Jesús, hasta aquí entra, pero en esta parte no, por favor. Sabes, tenemos que empezar a limpiar el área de nuestro corazón. En Efesios, creo que es 4:17. La verdad no recuerdo muy bien, pero es por ahí. Se habla sobre el amor. Dice que para que habite Él. ¿Sabes? Para que pueda habitar Cristo, el Espíritu Santo en nuestros corazones, primero tenemos que limpiar. A ver, esto pues yo quiero... No, no es ese. No, la verdad no recuerdo, pero el punto es que Él vino a habitar en nuestros corazones. ¿Sabes? Yo siempre me hice la pregunta de ¿por qué Jesús, siendo rey, descendió al cielo, descendió a la tierra y en realidad nació entonces, ¿saben en dónde nació? Pesebre. Digo, mira, pues yo te digo, con mi mentalidad humana, si yo soy Dios, yo nazco en un palacio. No, yo nazco de primera clase, en el hotel tal, ese hotel más popular. Ese hotel X nombre, ¿verdad? Yo nazco ahí, pero ¿qué hizo Jesús? Nació en un pesebre, alrededor de vacas, corderos. Imagínate cómo ha de estar el olor. A caquita, a estiércol, a todo eso. Y luego María y José, que habían caminado por durante mucho tiempo, apestosos, no había desodorante en ese tiempo. En ese lugar nació Jesús. Pero ¿sabes por qué? Porque un día iba a tener que nacer en un corazón así. Mi corazón estaba tirado a la basura, directito, así como que cuando abres el refri, esto ya no sirve. Directito así estaba mi corazón. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso y no lo va a hacer. Déjame decirte, mira. Mira, ven. Sí, antes de que te vayas. Hay veces que cometemos, súbete aquí, párate aquí. Sí, párate. A veces muchos dicen, si me echo una cerveza, pues no me embriagué, no pequé. ¿Sí me explico? Y no, es verdad, fíjate que no pecaste. Pero el estar así, o practico tantito el pecado, es como estar caminando así. Cualquier cosa que pongan, yo le puedo... ¿Verdad? Cualquier cosa que yo venga a hacer, mira, ahora ponte. Ven, es que está chiquito. Ponte en la mera orilla. Súbete. Ponle que de aquí abajo es pecado. Pero hasta ahí no estás cometiendo ningún pecado. Nada. Pero mira, si Satanás no te puede detener, lo que puede venir a hacer es empujarte.
¿Sí me explico? Muchas gracias, campeón. Es eso lo que te quiero compartir. Es muy fácil decir, un ejemplo, una pregunta que yo me hacía era, ok, Jesús, dices que no ser dados al vino, dice Timoteo, no seas dado al vino. Dice, si alguno anhela obispado, y hay muchos requisitos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero y vienen demasiados requisitos y no ser dado al vino. Ok, en Juan capítulo 3, ¿sabes qué hizo? Proveyó el vino para la boda. Ok, entonces me puedo decir, ¿cómo está eso? Me está diciendo que no es bueno, pero sí estás proveyendo. Es como decir, no tomes cerveza, papá, pero te doy un 6. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Muchas veces salimos de contexto esa parte de la Biblia. ¿Sabes cómo eran las bodas? Él proveyó el vino para la boda. ¿Sabes qué era lo más importante de la boda? El vino. Jesús deja enseñanzas y él estaba dejando una enseñanza. ¿Sabes lo que dijeron los escribas, todos? Le dijeron al esposo, has guardado el mejor vino para el final. ¿Sabes por qué? Porque duraba toda una semana la boda. Eso sí le pegaban duro. Toda una semana y siempre daban el mejor vino al principio. Y ya cuando se iba acabando, métele del baratito, el de 3x10. Eso es lo que hacían. Pero los escribas dijeron, has guardado el mejor vino para el final. Jesús fue el que dio ese vino. Jesús fue el que dio eso. Pero muchas veces nos malinterpretamos el que no ser dados al vino y todo eso. ¿Sabes? Si el esposo no conseguía vino, si se quedaba sin vino, iba a ser rechazado. Podía llegar hasta la muerte. ¿Tú sabías eso? Así eran de estrictos, por así decirlo. Si no cumplía con los requisitos para satisfacer a todos los invitados, era la vergüenza, era una humillación. Pero nomás vemos por encimita. Y eso es lo que pasa también con las congregaciones. ¿Sabes qué hacemos? Queremos presentar el cascarón de la iglesia. Que quede bien bonito esto. Un cuadro ahí. Ya, listo. La iglesia se muestra por el corazón de la iglesia. ¿Sabes? No sé si les ha pasado a ustedes ahorita que toco el tema del corazón. El corazón dice que es perverso y malo y engañoso. ¿Sabes? Alguien cuando cumple años, ¿qué le decimos? Que se cumplan los anhelos de tu corazón. No sabes lo que le estás deseando. No sabes. Cancelado, remito, vámonos. Así pasa. Que se cumplan los anhelos de tu corazón. En serio, no sabemos lo que le estamos deseando. Que no se cumplan los anhelos de su corazón. Que se cumplan los sueños de Dios en su corazón. Eso ya es diferente. Pero bueno, no me quiero llevar tanto en esas cosas. Pero bueno, ¿sabes? Ya tocamos el tema. No hay entendimiento por la salvación, no hay entendimiento por el evangelio, no hay entendimiento por el amor de Dios con la esencia del pecado. Jesús no vino a condenarte. Quiero que te lleves eso. No estás condenado. También no practiques el pecado. Que si caes, pues Jesús es tan bueno y misericordioso. No, a veces ponemos el poder del pecado por encima del poder de la gracia de Dios. Y te quiero dar ejemplos de personajes bíblicos. Y te puedo dar muchos ejemplos. Y esto lo saqué, no fue por revelación. Me gusta leer muchos libros. Y hay un libro tan bueno de las 12 transgresiones que
Y si tienen oportunidad, léanlo. 12 transgresiones. Elí, este material fue un material del Instituto Bíblico, es muy bueno, te abre el panorama. Y te voy a hablar de 3 personajes bíblicos, que es Elí, Moisés y Jacob. ¿Ok? Para que no se me... ¿Sabes? La esencia del pecado es unir. Te lo voy a citar tal y como lo escribí porque me gustó. La iglesia no crece porque ora mal, ¿sabes? ¿Alguien sabe lo que viene en 1 Corintios 12? 1 Corintios, no lo busquen. No lo busquen. ¿Alguien sabe? En 1 Corintios 12 viene sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Sabes? La esencia del pecado, ¿sabes lo que te hace? Es uno de las formas que se manifiesta en la forma en que oramos. En la forma en que oramos. Todo el capítulo 12 de 1 Corintios habla sobre los dones del Espíritu Santo. Léelos y saca cuáles dones hay. De la sabiduría, de interpretación de lenguas. ¿Sabes? La esencia del pecado se manifiesta. Un ejemplo. Voy a dar solo un ejemplo. Por lo general se presentan mucho enfermedades. Voy a poner mi ejemplo. Una tía está muy enferma y nada más me la paso: Señor, sánala, sánala. O cometí un pecado, caí en drogas estando en Cristo. Señor, perdóname, perdóname. Otra forma, fumé. Oh, ¿por qué hice eso? Señor, perdóname, tú eres digno, no me permitas caer en tentación. Te pregunto, ¿la oración está mal? ¿La que está haciendo? No, no está mal. Pero la esencia del pecado hace que nada más estés orando por eso. Por provisión, por bienestar para tus hijos, por una nueva casa, un nuevo empleo, por un mejor lugar, por entrar a una escuela. Oramos por eso. Pero pregunto, iglesia, seamos honestos, ¿cuándo hemos orado por un don del Espíritu Santo? ¿Cuándo hemos orado por un don del Espíritu Santo? Señor, yo quiero la interpretación de lenguas. Yo quiero esa sabiduría, Señor, que tú hablas. ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo yo lo entendí? Hasta el final de que concluí mi año de internado en un instituto bíblico. Pero siempre estuve orando por mi familia. Señor, encuéntrate con ellos. ¿Sabes? Si nosotros explotamos los dones de Dios aquí en la tierra, que es un regalo, no se paga. Nosotros estamos acostumbrados a pagar por un milagrito. ¿En serio? Estamos acostumbrados a hacer eso. Y eso es algo que es un regalo de Dios. Ahí están, en la mesa. Es solo de que los pidas, hijo. Y puedes, no es así como que nada más quiero un don y ya con ese no. Puedes tener todos los dones. Pero el problema es que no los pedimos. ¿Por qué? Porque la esencia del pecado, esa fragancia de nosotros, a veces puede más que el poder de la gracia de Dios. No, y por eso te digo, es un tema que se tiene que tratar en una iglesia. Porque imagínense, una iglesia que opere en los dones de Dios. No, mira, no podrá ser la más grande, no podremos tener pantallas lujosas, no, pero si operamos en los dones, hijo mío, vamos a extender el reino de Dios de una manera increíble. Pero el problema es que no pedimos. Pidan los dones del Espíritu Santo, que la esencia del pecado se elimine. No te digo que no ores ya por enfermos, no, eso se tiene que hacer, ¿ok? Pero te invito a que estés orando por un don del Espíritu Santo. Lee el capítulo 12 de 1 Corintios y ve qué don. Y dice: Señor, yo tengo las cualidades. ¿Sabes? Algo que el humano, que también se manifiesta en la esencia del pecado, es no sentirse, hay una palabra, cualificado.
La palabra cualificado es como que cumples con todas las expectativas, que cumples con todos los requisitos. ¿Sabes? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo Jesús llamó a una persona cualificada? No te quieras sentir preparado para algo. Dios te va preparando. ¿Ok? Dios te va preparando. Jesús se encargó de elegir a 12 discípulos no cualificados, no personas no preparadas. Él les fue enseñando. ¿Ok? Es muy importante eso. Ahorita necesito otro. La esencia del pecado se manifiesta también. Esto estoy seguro que a todos les ha pasado. No sé si es de Dios esto. ¿No les ha pasado? Mira, quiero hacer voy a hacer un truquito. Pero necesito a alguien. A ver, vente tú, joven. Sí, vente. Tú cáele. Nada más que te vas a tener que quitar los lentes, compi. Mira, ven. Te lo pones, por favor. Pero, póntelo. Que no veas, ¿eh? ¿No ves? ¿Cuántas manos tengo? 2. Estás viendo. No te creas. Mira, nada más destápate tantito la boca. ¿Ok? ¿No ves? No. Ok. Muchas veces no sabemos cómo es que Dios nos habla. ¿Será de Dios? Pues vamos a ver. Mira, te voy a dar veneno. ¿Escuchaste? Ay, cálmala. Lo siento, ¿ok? Mira, te voy a dar veneno, ¿ok? Agárralo. Es una... Hombre, ya me estoy repitiendo de dártelo. Pero... No te vas a enojar conmigo, ¿ok? Puedes llevártelo. Es una botella. Nada más tómale. Tómale. Tranquilo, sin miedo. Tranquila. Tómale. Tómale, sin miedo. Ah, ¿verdad? Chúpele. Vámonos. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Eh? No. ¿De qué es? Mango. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Ten, si quieres, tómatelo. Estamos caminando en fe. Estamos haciendo todo en fe. Estamos caminando, no nos cansamos. Pero ¿será de Dios? Yo te pregunto, él estaba parado, le tomó, no miró qué era y supo qué era. ¿Sabes? Cuando las cosas son de Dios, sabe. Y tú dices, no tienes duda de qué es. ¿Sí me explico? Pero ¿sabes lo que hace la esencia del pecado? Te hace insípida la boca, te hace insensible a lo que es del Espíritu. No sé si me explique. ¿Y sabes por qué pasa eso? Perdóname por lo que te voy a decir, pero es porque no leemos la palabra. No podemos decir que conocemos a alguien cuando no lo estamos realmente conviviendo con él. Y de aquí es cuando doy pie a las 3 personas en sus transgresiones. Transgresión es pecado. La transgresión es el no cumplimiento de la ley. Y te voy a hablar de Elí. No, me voy a tardar mucho si te cito a la palabra. Te lo voy a decir cómo es. Elí fue alguien, mis respetos, ¿verdad? Iniciando. Pero algo que pasó, que dice la palabra, fue su vejez. Se sintió muy viejo. Sus hijos, ¿quiénes fueron? No, hombre, terminaron mal los hijos.
¿Por qué? Porque su vejez lo asentó. ¿Sabes? En muchas ocasiones necesitamos de disciplina bíblica. Disciplina bíblica. Que eso significa que va a haber momentos de corrección en nuestras vidas. La falta de disciplina bíblica va a hacer que el pecado crezca. Si no hay disciplina bíblica, el pecado va a crecer en la iglesia, no tanto en ti. ¿Y sabes cómo es eso? La falta de disciplina bíblica es como un cáncer que va creciendo en la iglesia. ¿Y sabes lo que impide? Que no funcionen otros organismos. Va creciendo y va creciendo, y es algo que tú no notas, pero que poco a poco va matando a la iglesia. La disciplina bíblica es muy necesaria. Él le faltó, ¿sabes qué le faltó? Interrumpir a sus hijos en actos malos. Disciplinarlos. Disciplina bíblica es muy necesaria. Es muy necesaria. Y es tan edificante para la iglesia que no te puedas imaginar. ¿Que no nos gusta? Claro que no nos gusta. No nos gusta, pero es necesario. ¿Sabes? Porque la congregación está acostumbrada a escuchar lo que ella quiere escuchar y no lo que necesita escuchar. Así estamos todos. En mi parte, a mí me molesta mucho que me digan algo que estoy haciendo mal. Me molesta, pero órale pues. Y les digo. Pero es necesario para mí y me ha ayudado a crecer. Muchas de las promesas de Dios vienen con precio, y es nuestra obediencia. Él no interrumpió a sus hijos, Él no fue obediente. ¿Ok? Él no fue obediente. Y Él puso, la tolerancia es buena, pero tiene un límite. Si tú estás viendo que tus hijos están mal, tienes que interrumpir. ¿Sí me explico? Si tú estás viendo que tus papás están mal, tienes que también interrumpir de alguna manera. ¿Sí me explico? La tolerancia tiene un límite. La tolerancia con el pecado es malo. El pecado siempre tiene que ser confrontado. El estorbo a los hijos tiene que ser a tiempo. Una pregunta: ¿cómo te renuevas tú después de algo así? ¿Cómo te vas a renovar? Nos podemos estar renovando con temporadas, ¿sabes? Con una buena prédica el domingo, con un congreso, con un instituto bíblico. Nos podemos renovar con eso, pero eso es temporal. Nosotros nos tenemos que estar renovando día tras día, día tras día. Día tras día, no te olvides de eso. Siempre tenemos que buscar en lo secreto. Y esto me da pie para hablarte de Jacob. ¿Sabes? Jacob ya había sido llamado. Me gusta, puse el título como viene en el libro. Dice, para dar pie a lo que es la historia sobre Jacob, sobre la transgresión de Jacob. Y dice, el uso de medios carnales para obtener una bendición divina. Muchas veces usamos métodos carnales. ¿Sabes lo que hizo Jacob? Se vistió literalmente de su hermano Esaú. Pero Esaú rechazó realmente esa bendición de la primogenitura. El llamado a Jacob para que heredara la bendición de lo que Esaú rechazó. Dios, ¿tú crees que Dios, si ya se lo había dado, si ya se lo había dicho, que él iba a tener bendición, tú crees que Dios lo iba a olvidar? Algo que mostró Jacob fue la impaciencia. ¿Sabes? Un fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Cuando nosotros mostramos impaciencia, estamos mostrando el fruto de la carne. ¿A quién le gusta estar esperando a las 3 de la tarde en la fila del banco? ¡Híjole! Yo no puedo casi. Me estresa, y más cuando nomás es un cajero y anda lento el vato. Hasta los ojos se te vuelven así de que amor, 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 paciencia, paciencia. Tenemos que mostrar la paciencia en todos los aspectos, en todas las áreas, la paciencia.
Él no fue paciente para lo que Dios le había llamado. Él usó un método carnal para no mostrar su bendición divina. Pero ¿sabes cuándo fue cuando Jacob obtuvo la bendición? Cuando luchó contra el ángel. ¿Sabes? Todos nosotros vamos a tener que pasar por una lucha contra el ángel. Todos. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a herir en una parte de tu carne. Va a herir. Lo va a herir. Pero vas a seguir. Vas a seguir avanzando. En serio, Dios te va a herir en una parte. Él ya estuvo caminando con bastón y todo eso. Pero ¿sabes cuándo fue que se encontró con el ángel? Cuando se quedó solo. Dice la palabra en Génesis 38. Dice que cuando se queda solo es cuando empezó a luchar contra el ángel y descendió el ángel. Y de la misma manera tú. No uses métodos carnales para obtener la bendición. Sino que busca en lo secreto. Mientras más estés en los secretos, más Dios se va a manifestar en tu vida. Dios no se manifiesta tanto en tu vida, sí se manifiesta, pero no es por venir los domingos a la iglesia, sino por cuánto tiempo tú inviertes en lo secreto. ¿Sí me explico? En lo secreto, tú y la palabra. Eso es. Y por último, hablar de Moisés. Mira, vamos a Números, si no mal recuerdo es Números 27, si no mal recuerdo. Números 27. Se los voy a explicar leyendo mejor la escritura. La transgresión de Moisés. Esto nos pasa a todos, Nos pasa a todos. A todos nos pasa esto. ¿Quién no se ha enojado? Miren, chequen. Esto me pasaba mucho con mi hermana. Nos damos unos... No, hombre. Es que porque es... Y unos arranques de ira increíbles. Pero fíjense, y yo sé que a muchos les ha pasado, y no me mientan, no me dejen caer solo. De que estás peleando y ya ni tienes ganas de pelear. Y estás así como que, ching, ya la regué. Pero te sigues defendiendo. Nada, nunca nos ha pasado eso, la verdad. La verdad. No, siempre nos pasa. Esos son los arranques de ira. Y eso es, en el libro lo maneja así, los arranques de ira cuando se convierte en pecado. ¿Sabes? No confundamos la ira de Dios con la ira humana, La ira de Dios es otra cosa, es otro tema muy aparte. Pero miren, en Números 27 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, en el versículo 8 dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. No se distraigan tanto con la peña. La peña pone que sea una roca, ¿ok? A vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás el agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Versículo 10. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes. Aquí en mi Biblia está con signos de exclamación. Oíd ahora, rebeldes. ¿Sabes por qué? Porque la congregación ya estaba diciendo cosas así como que: ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos llevaste al desierto? Ya se había muerto María, y allí murió María, y allí fue sepultada. Empezó a decir, y él llegó ya después. Mira, chécate, se lo voy a platicar así con actuación. Moisés fue a lo secreto, oró, Padre, y Jehová le habla a la peña y te dará agua. Ok, está bien. ¡Oíd, rebeldes!, le dijo Moisés. Y chécate, no, sobre todo la obediencia de Moisés, ahí quedó on point. Chécate. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Hasta ahí iba todo bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir de esta peña, aguas de esta peña,
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué hizo? Golpeó. Cuando Dios le había dicho, habla. ¿Verdad? Desobedió. Pero él dijo, ¿y qué pasó? Salió agua. ¿Sabes? Porque el propósito de Dios no se va a parar por la desobediencia de uno. ¿Sí me explico? El propósito de Dios sigue, siempre. Y eso es a lo que voy. Moisés tuvo un arranque de ira y tuvo una transgresión, un pecado. Cayó, pero no lo practicó. Hizo algo en contra de la palabra de Dios, desobedeció lo que Dios le había dicho. Pero eso no fue un impedimento, ¿sabes? Y él siguió y siguió y siguió. De la misma manera podremos tener arranques de ira. Podremos tenerlas, pero por favor, hay que saber controlarnos. ¿Sabes? Un arranque de ira es así en pocas palabras. Es decir, Dios, quítate porque yo sí sé cómo se hace. Eso es un arranque de ira en nuestras palabras, para que se pueda entender. Y eso es algo que no podemos permitir. Y eso es algo que pasa muy, muy seguido. Mira, ya para terminar, voy a ir a Juan. Acá está. Juan 3, versículo 17. Ay. Juan 17. Juan 3, 17. Aquí está. Antes no quise poner el versículo de antes porque es muy famoso. Es el de, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo, bla, 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 bla. Todos lo conocen eso, pero no leemos lo que está después. Dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Tú no estás siendo condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabes qué te va a quitar la esencia del pecado? Que creas en Dios, que creas en el Hijo. Y si te quita eso, créeme, ahí sí vas a estar condenado. Pero tú estando en Cristo, por más que caigas, Dios siempre está ahí. Porque siempre por encima del poder del pecado está el poder de la gracia de Dios. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La esencia del pecado te va a hacer que no vayas a la luz. Eso es lo primero que te va a buscar hacer. Como lo que les dije, no soy digno de leer la palabra. Me siento avergonzado porque le pegué a mi mujer, porque peleé con ella, porque miré pornografía, porque tuve lascivia, porque miré con codicia a la mujer. No sé cuál sea el pecado más oculto que tengas, pero sabes algo que te invita Jesús a que confieses eso. Sabes, yo tenía cargando por mucho tiempo pecaditos, pero era un secreto que solamente sabíamos yo, Dios y Satanás. Éramos los únicos 3, pero Satanás siempre lo usaba en mi contra. Jesús nunca lo usó. Jesús lo olvidó, pero Satanás abusaba de ello. ¿Y sabes cuándo fui libre?
cuando confesé eso. Me acerqué con mi director del instituto, hice esto, hice lo otro, hablé esto, hice mal esto. Me sentí tan libre, liberé una carga increíble, increíble. No sé si sepan, pero ya para terminar, quiero algo que la esencia del pecado, y por eso hablo mucho de lo que es la esencia del pecado, porque te hace sentir avergonzado de lo que eres. Y así yo estuve caminando por mucho tiempo en mi vida, aún predicando en una iglesia. Te comparto así en 5 minutos para terminar lo que es parte de mi testimonio. Yo me crié solo, literalmente me crié solo. Viví solo desde los 14 años. Desde los 14 años mi mamá se tuvo que ir por cuestiones de trabajo a Laredo, Texas. Yo soy de Nuevo Laredo. Ella se fue. Yo me quedé solo en la casa. A los primeros 3 años, hasta los 17, era un pachangón increíble cada fin de semana. Pero me di cuenta de algo que no me saciaba. Pero estaba sin Cristo totalmente. Como cuando creces sin ninguna autoridad, te da el camino libre para cometer lo que tú quieras. Caí en drogas, fumaba marihuana, tomaba y fumaba lo que yo quería en mi propia casa. ¿Por qué? Porque no había autoridad. ¿Sí me explico? Hago paréntesis, aquí entra lo de la transgresión del no estorbar a tus hijos. Cierro el paréntesis. Sigo avanzando en mi edad, fíjate, llegó un punto en que mi familia no confiaba en mí. No confiaba en mí para nada. ¿Por qué? Porque pues era fácil consumir drogas. Mi mamá me daba dinero para el mandado y me lo gastaba en otras cosas. Y no, perdí la confianza en mi familia. Llegó un punto en el que así fue toda mi vida. Y llegó un punto ya a los 18, 19 años que me sentía solo, me sentía rechazado. Y ¿sabes quién empezó a usar recuerdos negativos en mi vida? Satanás. No lo sabía en ese momento, pero yo fui rechazado desde chiquito porque mi papá falleció de SIDA. ¿Sabes? Cuando mi papá fallece de SIDA, de chiquito yo fui rechazado porque decían, no, pues ha de tener algo por ahí. No te acerques. Yo miraba con mis propios ojos cuando cargaban a mi primo. No, vente para acá, porque yo no sabía lo que pasaba. Pero eso lo usó y yo crecí con eso, con ese rechazo. Increíble. Pero a la edad de 19 años yo me encuentro con Cristo, porque tuve un choque, un choque con mi carro y tenía que pagar 10,000 pesos a la siguiente semana. De manera sobrenatural todo se dio y junté los 10,000 pesos, no puse ningún peso yo. ¿Sabes? Era tan malagradecido con mi mamá. ¿Sabes lo que hacía mi mamá? Limpiaba pisos, limpiaba casas, baños de otras familias, lavaba ropa de otras familias para mí darme un sustento. Y yo no miraba eso. Ella me daba $20, toma, y yo me lo gastaba en otras cosas. Pero yo no podía ver que esos $20 era un día de trabajo de ella. Hasta cuando me encuentro con Cristo puedo ver todo eso. ¿Por qué? Pero no es Satanás recordándote ahí. Es el Espíritu Santo trayéndote convicción de lo que eras y de lo que eres ahora. Yo estaba en pecado, mas cuando leo esto, que ya no hay condenación alguna en Cristo Jesús, empiezo a sentir una libertad y empiezo a congregarme, empiezo a ir. No sé, la verdad ni me pregunten cuándo dejé la droga porque no me di cuenta. O sea, no me di cuenta, no sé cuándo dejé la marihuana, no sé cuándo dejé lo que es el alcohol, no me di cuenta. Simplemente, ¿cómo fue? Sirviendo en mi iglesia, leyendo la palabra. Se te olvida,
Pasas de desapercibido ya todo eso. Ya lo usas para testificar. Y fue tanto de los 19 a 20 y tantos años, pero desde los 14 en sí hasta los como 21, hacía algo. Yo me sentía tan amado por las personas cuando, no sé, que fueran a Matamoros y me traían un obsequio. Me sentía amado. ¿Y sabes lo que hacía? Lo guardaba en una cajita. Y tenía una cajota así, lleno de cositas. Guardaba envolturas de papitas que me regalaban. Y cuando me sentía solo, iba a esa cajita y me ponía a llorar. Porque crecí solo desde los 14 hasta la fecha. Pero ya ahorita pues ya es diferente. Yo iba a esa cajita y me ponía a llorar. ¿Qué pasaba? Me sentía indigno. Me sentía una persona sucia que no podía estar delante de Dios. Y eso es lo que hace la esencia del pecado. Me quitó la palabra, me quitó la oración, me quitó todo eso. Pero yo lo permití. Pero cuando lees Romanos 8:1, no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vivir en el Espíritu es leer la palabra, orar, congregarte, servir. Empecé a hacer eso. No me di cuenta, pero de repente ya estaba predicando, estaba en un instituto bíblico. Neta, se los confieso, si no me hubiera encontrado con Cristo, no hubiera terminado mi carrera. Terminé mi carrera, yo sé que fue gracias a Cristo, porque me valía que eso, la escuela. Me valía. Iba cuando quería. Los maestros me decían, nada más vas a valer 100% el examen. No iba en todo el semestre, nada más me presentaba el examen, los pasaba, quién sabe cómo. Pero así era. Pero cuando me encuentro con Cristo, soy constante. ¿Sabes? Algo en lo que nosotros podemos dar gloria a Dios, y lo comprobé, que a Dios le agrada eso. No es tanto que estés predicando, no es tanto que estemos alabando. Cuando, hombre, se pasan de lanza los maestros. Teníamos exámenes y los maestros se salían. Hombre, con toda la libertad para copiarte. Pero yo sé que Dios en esos ahí es cuando tú exaltas y das testimonio y testificas de Cristo. Todos copiándose, y yo, ya estaba en Cristo. No es bueno, no es bueno, no es bueno. Saqué como un 60 en el examen. Casi todos con 100. Pero ese 60 me supo a 100. Y ahí es cuando Dios se glorifica. No es tanto que estemos cantando, digno es el Cordero de Dios. No es tanto eso. Es más en esos pequeños detalles. ¿Te paró el tránsito? Pues, ¿cómo le hacemos, hijo? Deme la multa. En esos pequeños detalles. Está en rojo, son las 2 de la mañana. En esos pequeños detalles. Pero la esencia de pecado, es más, te voy a poner otro ejemplo, ya se los dije, a las 4 de la tarde en el banco. Esos pequeños detalles. No permitas que el pecado tome poder sobre ti, porque no lo tiene. Siempre lean Romanos 8, en serio. Una de mis recomendaciones, tómenlo, déjenlo. Siempre lean un salmo, un proverbio y un capítulo que haya impactado sus vidas. Léanlo siempre, más aparte su estudiada. Y créanme, por favor, créanme, Dios va a traer bendición de todo eso. Dios te trae bendición de eso. Mientras, por favor, intenta de devorarte la palabra de Dios. Sé intencional al momento de buscar a Dios. Intencional. Intencional no es venir los domingos a la iglesia. No. Intencional es estar en lo secreto. ¿Sabes? Muchas veces yo sé que a lo mejor puedes estar, le podemos llamar desierto.
Pero hay veces que Dios te llama a que estés en un desierto, no por ti, sino para bendecir a otras personas también. Puede ser que tú pases por un desierto, pero Dios, nunca vamos a entender lo que Dios tiene. No logres entenderlo, simplemente obedecerlo. Y cierro con este capítulo, en Hechos capítulo 9, versículo 6. Cierro con esto ya para terminar y orar, ¿ok? Esa es la conversión de Pablo. Él dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta quiero que te la lleves hoy en día en tu corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, el Señor le hizo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sabes? Yo sé que a lo mejor, yo estoy seguro que Dios habló de una manera a tu vida este día. Haz esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La esencia del pecado te va a decir, no puedes hacer nada porque no tienes las cualidades. Pero Dios te dice, levántate y entra. ¿Sabes? Y te va a dar indicaciones sin saber por qué lo haces. Te va a dar indicaciones. ¿Sabes? No le dijo lo que iba a hacer a Pablo. Simplemente obedeció. Y él entró. Y después llegó Ananías. Y Ananías, ¿sabes? Pablo era muy temido. Todos le temían. Más Ananías, porque él sabía que era cristiano. Y Pablo iba a matarlo, a apedrearlo. ¿Sabes qué estaba haciendo tal vez Ananías? Tal vez estaba escondido por miedo. Pero Pablo le dice Dios a Pablo, ve a la calle llamada derecha, entra y llegará un hombre a orar por ti. Ahí estuvo 3 días Pablo. Ananías tal vez estaba escondido porque sabía que Pablo iba. Pero cuando Dios le habla a Ananías y le dice, ve y ora por Pablo, y él dice, aquel hombre, ¿has escuchado los males? Cuando dice, escuchado aquellos males, está hablando sobre que ya había escuchado que Pablo iba para Damasco y él estaba por miedo escondido. Y sabes, muchas veces estamos por miedo escondidos en la iglesia. Este es nuestro refugio. Nosotros no fuimos llamados para estar sentados en una iglesia. Fuimos llamados para orar, para ir. Fuimos llamados para eso, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. No hacemos discípulos aquí. Sí lo hacemos, los hacemos crecer, pero tenemos que salir a los hospitales, a las plazas, a lo que sea, para que pueda extender el reino de Dios. No nos avergoncemos del Evangelio, ¿sabes? Y me gustaría terminar con una oración. Vamos a ponernos de pie. Ay, siempre me tardo mucho, ¿verdad? Perdón. Chetos. Me falta administración, la transgresión de Sebas. Pero bueno, vamos a orar. Yo sé que tal vez Dios te mostró algún pecado, tal vez Dios, mientras estaba hablando, Dios estaba mostrando cosas que hiciste o que no hiciste. Dios, pero te quiero presentar, hay veces que el Espíritu Santo te está recordando cosas también, pero para que las hagamos. Quiero orar por ti realmente, a que no te refugies por miedo en una iglesia y que no presentes el cascarón de la iglesia, sino presentes el corazón de la iglesia. ¿Sabes? Y también te voy a invitar a algo. No digas, por favor, que la alabanza no estuvo bien el día de hoy. Es algo que se nota mucho en las iglesias. Somos muy buenos para criticar. Muy buenos. Nacimos con ese talento. En serio. Y lo he visto, he estado en varias iglesias y todos pasan por lo mismo. Criticamos. ¿Sabes? Nosotros estamos encargados de descender la gloria de Dios aquí en la tierra. Si está la alabanza,
si está nada más el teclado, si no hay guitarra, si nada más hay batería. Tú y yo estamos encargados de descender la gloria de Dios aquí en la tierra, alabando. No porque levantemos aquí nuestras manos significa que estamos adorando. Te recuerdo, tal vez hasta un zapatero puede estar adorando más que nosotros, más que yo que estoy aquí predicando. Te invito realmente a que adores en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Ora, en serio, te invito a que ores. Algo que quiere quitarte el enemigo es la oración. Algo que quiere quitarte el enemigo es leer la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, ama a Dios. Siempre guía a los demás al arrepentimiento y ayudarlos a crecer en la fe. Dios siempre te está esperando, siempre está aquí contigo, no te deja. Padre Santo, ora, no te calles. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, no te calles, no te calles y sigue bendiciendo a Jehová. Padre Santo, hoy oro a los espíritus de estas personas amadas, de tus hijos. Ámalos. Recuérdales que tú no condenas. Tú ya perdonaste nuestros pecados. Tú pagaste antes por nosotros. En nombre de Cristo Jesús te doy toda la honra, te doy toda la gloria, Señor. Muéstranos tu gloria. Revélanos al Hijo día y noche, Señor. Que podamos buscarte en lo secreto a pesar de nuestros errores, Señor. Padre Santo, porque tú no buscas personas cualificadas, tú no buscas esas personas que nacieron con talentos. Tú buscas corazones genuinos, corazones entregados a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Esas personas que son sacrificio vivo. Padre Santo, que cancelamos en el nombre de Jesús esa conciencia que nos dice que no somos dignos de leer tu palabra, de orar a ti, Señor. A pesar de mis errores te buscaré. Como decía David, Padre, la vida es un instante, un abrir y cerrar de ojos, Señor. Padre Santo, ayúdame a disfrutar esta vida que tengo contigo, Señor. Saber que no tengo un gran futuro, Señor, sino tengo una gran eternidad en Cristo Jesús, Señor. No me quiero esmerar, Señor, por ser mejor en esta vida, sino que me quiero esmerar por compartir de tu palabra, por amarte, Señor. Padre Santo, que esta palabra que se haya compartido el día de hoy, que haya impactado los corazones de cada persona aquí presente, Señor. Muéstrales tu poder, muéstrales tu amor. Que tú no eres un Dios de segundas oportunidades. Tú eres aquel Dios que perdona multitud de errores, Señor. Perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la honra, Señor. Permíteme tener esa fragancia de tu Hijo amado Jesucristo. Que cuando yo abrace a una persona, que cuando yo salude a una persona, pueda mostrar tu amor aquí en la tierra, Señor.
Padre Santo, hasta de un saludo, hasta de una forma de ver a la persona, hasta de una manera en cómo me dirijo a la persona. Permíteme expresar ese amor, ese destello de tu Espíritu Santo, Señor, aquí en la tierra. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Padre Santo. Pues bueno, no sé quién sigue.